Es Oscar Tavares y este es un video educativo de la materia de circuitos eléctricos de la actividad número 5 del tercer corte. Lo primero que quiero hablar es qué es la inductancia. La inductancia es la propiedad que tiene una bobina o un inductor de oponerse a los cambios de la corriente eléctrica que pasa por ella. Cuando una bobina genera un campo magnético, este campo magnético produce un voltaje que intenta evitar que la corriente cambie de manera brusca. La inductancia mutua. La inductancia mutua ocurre cuando dos bobinas están cerca una a la otra y el campo magnético produce que una afecte a la otra. Cuando la corriente pasa por la bobina 1 se genera un campo magnético. Ese campo llega a la bobina 2 y como resultado en la segunda bobina se genera un voltaje sin que esté conectada directamente. ¿Qué significa el acoplamiento magnético entre inductores? El grado de conexión magnética entre dos bobinas. Mientras más cerca estén las bobinas y mejor alineadas estén, mejor será su acoplamiento. Puede ser de dos maneras, de acoplamiento fuerte y de acoplamiento débil. Cuando es de acoplamiento fuerte, es que casi todo el campo magnético pasa de una bobina a la otra, y de acoplamiento débil solo pasa una pequeña parte de una bobina a la otra. Circuito primario y secundario. En un transformador existen dos circuitos o dos bobinas, el primario y el secundario. El primario es la bobina que se conecta a la fuente de alimentación y recibe la energía eléctrica. Y el secundario es la bobina que entrega la carga. No está conectada eléctricamente al primario y la energía se transfiere por el campo magnético que genera el primario. Marcas de polaridad en las bobinas. Las bobinas tienen unos puntos o marcas llamadas polaridad. Sirve para identificar el sentido del voltaje y permiten saber si el voltaje está en el mismo sentido o en sentido contrario. Esto es muy importante a la hora de conectar las bobinas. Transformador ideal. Un transformador ideal es un transformador perfecto, que se supone que no se calienta, que no pierde energía, que transfiere la energía al 100% del primario al secundario y que su eficiencia es el 100%. Prácticamente no existen, pero sirven para estudiar cómo funcionan los transformadores. Relación de espiras. Las espiras son las vueltas de alambre que tiene la bobina. La relación de las espiras determina cuánto cambia el voltaje. La fórmula es: el voltaje del secundario sobre el voltaje del primario es igual a las espiras del secundario sobre las espiras del primario. Si el secundario tiene más espiras, el voltaje aumenta, y si el secundario tiene menos espiras, el voltaje disminuye. Un circuito equivalente es un circuito simplificado del transformador que sirve para estudiar el funcionamiento de manera más sencilla y representa la resistencia, la inductancia y las pérdidas. Así se realizan los cálculos de una manera más acertada y más fácil. Reflexión de impedancia. La impedancia es la oposición al paso de la corriente alterna. Un transformador de carga conectada al secundario puede verse desde el primario como una impedancia diferente. Esto se llama reflexión de impedancia. ¿Para qué sirve? Sirve para analizar los circuitos sin cambiar constantemente el lado del primario al secundario. Pérdidas en transformadores reales. Los transformadores reales sí tienen pérdidas y principalmente son en el cobre y en el hierro. En el cobre se producen porque los cables tienen resistencia. Al circular la corriente eléctrica se genera un calor y eso hace que pierdan. Pérdidas en el hierro ocurren dentro del núcleo magnético y se deben a las corrientes parásitas y al histéresis. El flujo disperso. No todo campo magnético llega al secundario. También algunos se pierden en el aire. El resultado, que un transformador no es 100% eficiente, sino que siempre tiene alguna pequeña parte de pérdida. Transformadores trifásicos. Los transformadores trifásicos, como su nombre lo dice, son transformadores que se alimentan desde tres fases. Las ventajas de utilizarlo son que manejan mayor potencia, son más eficientes, el menor costo para transportar la energía y el funcionamiento es más estable y se utilizan mayormente en industria, en grandes edificios y en redes eléctricas. Son fundamentalmente para la distribución de la electricidad. Circuito RLC en serie.
Es un circuito que tiene tres componentes: resistencia, inductor y capacitor. Es un circuito que está conectado uno después del otro. Eso quiere decir que la misma corriente pasa por todos. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de la frecuencia, la corriente puede aumentar o disminuir. Existen una diferencia especial llamada resonancia. Circuito RLC en paralelo. Tienen los mismos tres componentes y están conectados en ramas diferentes. Esto quiere decir que reciben el mismo voltaje, pero la corriente se divide entre las ramas. También presentan una resonancia, aunque el comportamiento es diferente al circuito en serie. Frecuencia de resonancia. Es la frecuencia donde el circuito funciona de manera especial. En este punto, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se cancelan y el circuito trabaja de manera eficiente. En el RLC paralelo, se toma la corriente de la fuente, es mínima, y en RLC en serie, la corriente es máxima. Ancho de banda. Es el rango de la frecuencia donde el circuito funciona correctamente. Mientras más ancho sea, puede trabajar con más eficiencia, y mientras más estrecho sea, es más selectivo. Factor de calidad Q. El factor de calidad, representado por la letra Q, indica qué tan selectivo es un circuito resonante. Q alto, menores pérdidas, resonancia muy marcada y mayor presión. Q bajo, más pérdidas, menor presión y la respuesta es menos selectiva. En resumen, un circuito con mayor Q selecciona mejor la frecuencia específica. Uso de los circuitos resonantes como filtros pasabandas. Un filtro pasabandas permite pasar únicamente un grupo selectivo de frecuencia y bloquear las demás. Un circuito RLC resonante funciona como filtros porque deja pasar la frecuencia cercana a la resonancia y atenúa las frecuencias muy altas o muy bajas, donde se utilizan en radios AM y FM, en televisiones, en sistemas de comunicación, en equipos de audio y en redes de comunicaciones. El ejemplo más sencillo puede ser un colador que deja pasar los gramos solo de tamaño específico y los demás se quedan retenidos, tal cual. Y bueno, para concluir podemos decir que los transformadores y los circuitos RLC son fundamentales en la electricidad y en la electrónica. En la inductancia y el acoplamiento magnético permite transferir energías entre bobinas, mientras que los transformadores pueden aumentar y disminuir el voltaje según la necesidad de los circuitos. Por lo tanto, el circuito RLC aprovecha la resonancia para seleccionar determinadas frecuencias, por lo que se utilizan filtros de equipos de comunicación, en audios y en sistemas, y en sistemas eléctricos. En pocas palabras, comprender estos conceptos nos ayuda a comprender cómo la energía se puede aprovechar de manera más eficiente y nos ayuda muchísimo en nuestras vidas diarias.